Las personas hablan de la mentalidad como que si fuera una tontería solamente de hacer un par de afirmaciones, de tener un tablero de visión o simplemente de tener pensamiento positivo, cuando en realidad lo que tienes que hacer es un lavado de cerebro que tienes que hacerte para convertirte en una persona exitosa. Tienes que dominar el arte de lavarte el cerebro y realmente, mira, eso fue lo que hice yo para hoy poder estar viviendo acá en esta ciudad, realmente que es un espectáculo. Y la verdad es que yo antes pues tenía un trabajo de mierda, trabajaba 12 horas al día, aunque trabajaba como ingeniera, yo me gradué de ingeniera, pero es que trabajaba 12 horas en campo, en la industria petrolera, en la Amazonía, ¿sabes? Y a veces uno sufría porque nos íbamos a quedar sin contrato, el petróleo bajaba, entonces nos iban a botar a todos y vivíamos en esa agonía. Era un trabajo realmente terrible, adicional a eso que pues era metido en campo, o sea, los que son del Ecuador seguramente conocen el ITT, la Amazonía, que eso es por allá donde no hay nada, ¿sabes? Solamente Guaurani, todavía existen nuestros aborígenes, ¿no? Que viven por ahí, que ni siquiera hablan nuestro idioma. Entonces, ahí trabajaba yo donde hacían los pozos petroleros. Y la verdad que yo para poder salir de ahí y hoy estar viviendo esta vida tuve que hacerme un lavado de cerebro. Y te lo voy a contar acá porque esto es lo que hacen todas las personas millonarias, ¿ok? ¿Y por qué yo decidí comenzar a lavarme el cerebro? Porque pues sabes, la verdad es que la necesidad, el dolor tan grande que yo viví cuando estaba en este trabajo que te contaba, es que yo estaba una vez ahí y me llama mi hermana y me dice que mi abuela ha fallecido. Y yo no pude salir de ese trabajo, no pude salir porque, primero, por mis propios medios no lo podía hacer, porque si lo hubiese podido lo hago, ¿sabes? Incluso yo en ese momento renuncié a mi jefe y dije me voy, pero en realidad no pude porque era en un lugar muy remoto, no había Uber, no había nada, no había taxis aéreos, ¿sabes? No, eso ahora es que existe por acá, pero para ese tiempo no. Y mi jefe me dijo, Eliani, es que por más que yo te quiera sacar, mira, no hay logística, tú sabes, el lugar en donde estás trabajando es terrible, o sea, para allá era justo el otro día era sábado, eso era en la tarde, noche, y el fin de semana no hay transporte, no había logística para cargar y transportar personal. Adicional a eso, ni siquiera hay personal, porque para ese tiempo trabajaba para una empresa china y estos chinos son más agarrados, ¿sabes? Son más tacaños y no tenían personal. Y dice, por más que yo te quiera sacar, no vas a poder salir de ahí porque no hay cómo. Y por más que yo quise, pues no pude. En ese momento yo lo que hice fue comenzar a cuestionarme absolutamente todo, ¿sabes? Eso fue lo primero que de verdad, ese momento tan duro, comencé a cuestionarme, ¿qué hago yo acá? ¿Sabes? Veía a mis otros compañeros de trabajo, ¿sabes? Y yo los veía y yo decía, yo no quiero su vida, ¿sabes? Yo veía, tenía gente de 50 años que eran compañeros de trabajo y yo no quiero llegar a 50 años y estar acá. Yo me moriría si mañana le llega a pasar algo a mi mamá o a mi papá y yo estar metida acá y que se repita la misma historia que estoy viviendo ahorita con la de mi abuela. Entonces comencé a cuestionarme absolutamente todo y gracias a eso que viví, pues fue que yo comencé a comenzar a ver por cómo la gente hace para ganar dinero, cómo hace la gente para ganar dinero sin tener que depender de un jefe, ¿sabes? Porque yo no quería tener un jefe que me volviera a pasar lo mismo. Entonces, eso que yo estaba viviendo fue lo que me hizo abrir los ojos. Yo dije, wow, tengo que buscar la forma de no tener un jefe o también que yo pudiera estar en cualquier lugar y poder ganar dinero. Entonces descubrí que eso lo hacían las personas ricas, millonarias, ¿sabes? Y yo dije, bueno, ¿y cómo se hace eso? ¿Cómo? Porque, ojo, yo vengo de una familia de un pueblo, ¿sabes? Yo nací en un pueblo con muchas limitantes, o sea, no vengo de una familia rica, entonces, ¿cómo se hace eso? A mí me habían dicho, Eliani, estudia para que puedas lograr tus sueños, para que puedas viajar por el mundo, pero yo estudié y eso nunca pasó, ¿sabes? Entonces, bueno, yo dije, coño, ¿qué hago? Entonces comencé fue a ver qué era lo que hacían la gente rica. Comencé a leer de personas exitosas, comencé a leer de personas que habían logrado millones y me di cuenta que ellos hacían todo lo contrario a lo que las masas hacían. Si la gente decía blanco, la mayoría, ellos hacían negro, ¿sabes? Era como que todo lo contrario. Entonces, wow, yo en ese momento fue como que me comencé a lavar el cerebro con todo esto
y fui investigando más, fui aprendiendo más sobre cómo pensaban las personas ricas, millonarias, exitosas, y llegué a un punto en que yo dije, wow, esto está muy loco, ¿no? O sea, las personas que tienen éxito, lo que hacen es pensar completamente diferente al resto. Y yo estaba pensando como la mayoría, las masas, ¿no? Entonces, e incluso me recuerdo que cuando fallece mi abuela, yo estaba a punto de invertir en un máster, sacar una maestría que me costaba 10.000 euros, ¿ya? Con una universidad española. Y yo, en ese momento, cuando yo comencé a investigar de lo que hacían los ricos, yo dije, no, los ricos, ¿sabes? No se van a estudiar un máster. No, no, no. Ellos no estudian un máster, hacen todo lo contrario. Invierten en sí, montan negocios, crean empresas. Entonces yo paré todo ese proyecto de ese máster, dije no, 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 y comencé a hacer lo que hacían las personas ricas, invertir en mi cabeza, llenar primero esta para luego llenar los bolsillos. Entonces yo comencé a capacitarme con los mejores, con personas que ya habían logrado cosas que yo quería, ¿no? Entonces, luego de estar invirtiendo, noté un patrón, ¿no? Noté un patrón bastante interesante, es que cada vez que yo invertía en mí, yo los veía a ellos y decía, es que esta persona es tal cual como yo y está ganando mucho dinero. Entonces yo me comencé a creer de que yo también lo podía hacer, de que él no es que es más inteligente que yo, ni siquiera es más guapo, ¿sabes? Incluso le faltan pelos, está medio calvo, ¿sabes? Entonces yo me la comencé a creer también de que era posible para mí. Si era posible para él, ¿por qué para mí no? Entonces, eso me fue dando mucha más confianza. Pero lo que definitivamente cuando yo agarré y comencé a tener éxito masivo, que hoy en día estoy acá, fue cuando decidí agarrar mi cerebro y lavármelo así por completo, y esto es lo que te voy a enseñar acá. Yo lo que hice fue, agarré la Eliaini de antes, la inútil, ¿vale? Porque antes, Eliaini esta era un inútil, con creencias limitantes. La Eliaini de antes era tímida. La Eliaini de antes tenía creencias limitantes de, imagínate del pueblo donde vengo yo, de, ¿sabes? No llames la atención, pasa desapercibida, ¿sabes? Es como que tú no tienes mucho poder, ¿sabes? Te meten muchas creencias limitantes, como, ¿sabes? Las mujeres no son buenas para esto, son buenas para lo otro. Tienes muchas creencias limitantes. O si quieres ser millonaria, te tienes que casar con alguien rico. Todas esas mierdas, ¿sabes? A esa Eliane, a esa inútil, yo la agarré y la maté. Dije, tú ya no existes. Porque ¿de qué me sirve a mí esa timidez? Ay, es que yo no hablo. Ay, es que a mí me da pena. Ay, es que yo tengo vergüenza. Yo comencé, agarré y maté a esa Liani. Esa Liani tímida, esa Liani que tenía vergüenza. Porque ¿de qué me...? O sea, la gente, incluso se los digo yo a todos, o sea, es que yo soy tímida. ¿Y de qué te ha servido ser tímido todo este tiempo? ¿De qué te ha servido? ¿Qué has ganado con ser tímido? Entonces deja esa pendejada. Eso me lo dije yo. ¿De qué me ha servido a mí ser tímida? ¿De qué me ha servido a mí tener pena y vergüenza? Ay, ¿de qué me ha servido a mí ay, no me gusta hablar con la gente? Yo agarré y maté a ese inútil. Yo dije, pues ahora la Eliaini no va a ser una tímida, va a ser una persona que tiene coraje, que además es divertida, que es alegre, que le gusta ayudar a las personas, que le gusta sobresalir, ¿ya? Que tiene buena energía, que tiene buena vibra. Entonces yo maté a ese inútil que no me había servido para nada y resucité la mejor versión de mí, la versión nueva de mí, la versión que yo diría, esto es lo mejor, ¿sabes? O sea, porque ya la otra versión la había probado y no me había servido para nada. Y dije, entonces voy a hacer todo lo contrario a lo que he sido hoy. Y comencé a diseñar mi mejor versión. Una versión que yo veía que tenían características las personas exitosas, que eran personas extrovertidas, que eran personas que hablaban, eran personas que llamaban la atención, eran personas que tenían buena energía, buena vibra. Entonces yo comencé a actuar así incluso antes, ¿sabes? De serlo, porque la Eliaini, la inútil, quería sobrevivir a veces, o sea, quería renacer, quería volver, pero yo la volví a matar. Y, o sea, no, te quedas ahí, tú no vas a resucitar, te quedas ahí. Y comencé yo a actuar así, de esta forma, hasta que eso se convirtió en una realidad.
Así es que los millonarios se lavan el cerebro, no porque nacen en familias ricas, no porque digan 3 par de afirmaciones, sino porque empiezan a actuar como su mejor versión. Y de ahí yo saqué un mantra que es para mí, es yo me levanto todos los días y soy la persona que a mí me gustaría encontrarme en la calle. Es decir, una persona alegre, con buena energía, con buena vibra, con entusiasmo, que ayuda a las demás personas, que es poderosa, que le vienen ideas divinas, que es una mujer empresaria, que es una mujer alegre, que, ¿sabes?, logra absolutamente todo lo que se propone, que es una persona disciplinada, constante, que es luchadora, fuerte. Comencé a actuar así. Y cada vez, porque la Eliane inútil quería resucitar, no, pare, te quedas allá, pedazo de inútil, ¿ok? Y así luego eso se convierte en tu realidad. Y la persona, cuando tú empiezas a actuar así, luego tu universo comienza a cambiar y las cosas se te van dando. Comienza a fluir todo. Así es que se lava el cerebro realmente para tener éxito. Porque lo que tú crees, lo creas. Pero tienes que creerlo viviéndolo, no haciendo un par de afirmaciones y luego salir al mundo y ser una mierda de persona. Tú, si dices una afirmación, tienes que salir con esa afirmación al mundo, a dar tu mejor versión. Ser esa persona que a ti te gustaría encontrarte en la calle. Porque el cambio primero se hace adentro y luego tú lo ves reflejado afuera. Como es adentro, es afuera. Entonces primero tienes que serlo tú para verlo reflejado. Créete tú que eres una mujer de negocio o un hombre de negocio, que eres un influencer que tiene millones de seguidores. Créetelo y vive como una persona que tiene eso. Camina como que si tuvieras millones de seguidores. Habla a la cámara como si tuvieras millones de seguidores, aunque no lo tengas. Hazlo. Sé la persona que a ti te gustaría encontrarte en la calle. Sé esa persona antes de serlo, realmente, antes de tenerlo tangible. Porque tus 5 sentidos serán los últimos en enterarse de que lo has conseguido. Y ahí es cuando realmente la magia sucede. Ahí es cuando realmente tú te lavas el cerebro y logras tener grandes resultados. Así es que los millonarios se lavan el cerebro. Los millonarios que no hemos nacido en familias ricas. Los que nacieron en familias ricas, pues afortunados, bien por ellos, ¿vale? Pero alguien de su familia tuvo que haber sido su primer millonario y te apuesto que el primer millonario de su familia tuvo que haber hecho esto. Y si tú te quieres convertir en el primer millonario de tu familia, empieza a lavar tu cerebro, porque tú tienes que romper el ciclo, tú tienes que romper el molde de la pobreza que tiene tu familia y tú te tienes que convertir en el primer millonario o en la primera millonaria de tu familia, y lavándote el cerebro así es que lo vas a poder hacer. Literal, aplícalo, empieza a invertir en ti, comienzas a llenar esta y comienzas a actuar como la persona que ya tiene éxito. Y eso no significa también, porque habrá mucho cojudo que dice, ay, pero bueno, entonces, ¿cómo me voy a actuar si no tengo? ¿Cómo me voy a ir a comprar esto si no tengo? No. Eso no es de comprar, es de sentir, es de actuar. Tú, para ser una persona exitosa, no necesitas ni cargar el último iPhone ni cargar un Rolex. Lo que necesitas es comportarte como una persona que lleva un Rolex, que es una persona valiosa, como una persona. No necesitas tener el mejor teléfono. Yo incluso comencé con un teléfono viejito ¿vale? Que era es un teléfono de baja gama. Yo lo tengo, este es mi primer teléfono. Y con este teléfono yo conseguí 3 millones de seguidores. Pero yo grababa mis videos como que si tuviera el último iPhone. Hoy en día lo tengo, pero empecé con uno de baja gama, que para ese tiempo me costó creo que $180. Y la verdad que, no sé, era bastante malito la cámara, que yo incluso la limpiaba y le tenía que poner muchas luces para que los videos salieran bien, pero con eso empecé. Pero yo me imaginaba y hacía los videos como que si estuviera con el último iPhone. Para ese tiempo no estaba, no sé qué número de iPhone estaría para ese tiempo, pero yo me lo imaginaba y hablaba como una persona que ya tenía éxito. Hazlo. Es más, escríbeme acá si te vas a comprometer en ser la persona que a ti te gustaría encontrarte en la calle. Me comprometo. Escríbelo acá, y si a ti te ha ayudado este video, si te ha gustado, compárteselo a alguien, porque esto es una cadena.
acumular karma points, ¿vale? Si tú se lo compartes a alguien y esto le ayuda, pues Dios te va a estar viendo. Dios va a estar viendo lo que tú estás haciendo y por ende pues también te va a dar a ti, ¿ok? Porque Dios multiplica siempre lo que tú haces por los demás, sea bueno o sea malo. Entonces, como esto te ha gustado, esto te ha servido, te ha ayudado, tú le vas a ayudar a otra persona y ya verás que esto funciona así. Así que mi gente, de verdad, esto es increíble. Lo que les acabo de compartir es para que se laven el cerebro de una vez por todas y empiecen a tener éxito, ¿ok? Y si te ha gustado, también suscríbete a mi canal. Los quiero mucho. Un beso.